Hoy vamos a estar desarrollando la pandemia de miedo. Y para tratar este tema me gustaría que en primer lugar nosotros podamos entender acerca del concepto de pandemia. Voy a pedirle a nuestro técnico que pueda poner la pantalla, por favor. Y entonces vamos a leer una definición de la Organización Mundial de la Salud acerca de qué es una pandemia. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. En esta definición lo que nosotros encontramos es que hay una enfermedad que se propaga, que se expande más allá de los límites territoriales de una nación. Y por esta causa es que tenemos declarada una pandemia por el COVID-19. Así que no necesariamente en esta definición está aludiendo a la tasa de mortalidad de la enfermedad, sino a que es una nueva enfermedad y que ha traspasado los límites territoriales de la nación de origen. Bueno, cuando vamos al diccionario de la Real Academia Española, encontramos que epidemia podría definirse como se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. El concepto tradicional, lo rescata aquí la Real Academia Española, de que una pandemia tiene que ver con la cantidad, ¿no? O el avance de una enfermedad hasta cubrir a toda una localidad o región. Bueno, cuando nosotros usemos la palabra pandemia, la vamos a usar en este sentido, de algo que nos afecta a todos o a la mayoría, en este tema de expansión del problema que vamos a tratar. Y hoy vamos a estar hablando acerca de pandemia de miedo. Precisamente una de las cosas que uno nota en una forma más recurrente en estos días es el temor. Y este miedo es como que va tomando cada vez más lugar en nuestras mentes, en nuestros corazones, nos afecta, nos paraliza. Y claro, cuando nosotros vamos a pensar en el miedo, vamos a hablar en este sentido, ¿no? De este sentimiento que surge en nuestros corazones y que muchas veces no lo podemos controlar. Hay algunas oportunidades donde el miedo es bueno porque nos permite reaccionar y prevenir un peligro, pero en otras oportunidades el miedo nos paraliza, llena nuestra mente de terror, de ansiedad, y vamos a ver algunos de los efectos que esto trae sobre nuestra vida. El problema que tenemos con el tema del miedo es muy grande, ¿eh? Y cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos muchas historias bíblicas que nos ilustran acerca de estos problemas. Justamente en el libro de Samuel tenemos una historia que es muy conocida para los lectores de la Biblia, la historia de David y Goliat. Y comienza con un estado de guerra entre estas dos naciones, Israel y los filisteos. Pero de pronto, cuando ya están preparados y listos para guerrear, entonces aparece el paladín de los filisteos con un porte realmente enorme, casi 3 metros de altura, con una armadura realmente portentosa, con armas poderosas, experiencia sin igual. Y comienza a desafiar a los israelitas, les dice, ¿para qué vamos a pelear entre todos? Solamente deben un hombre que venga a pelear conmigo. Y si este hombre venciere, entonces nosotros los filisteos serviremos a los israelitas. Pero si yo venciere, ustedes nos servirán a nosotros. Y encontramos en 1 Samuel capítulo 17, versículo 11, que oyendo Samuel y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Resulta ser que este filisteo tomaba esta práctica permanentemente, la mañana y a la tarde de cada día venía y hacía su desafío, mientras que el miedo iba tomando lugar en el corazón de cada uno de los israelitas. Al punto que llegó en un momento de su desafío que estaba David, ocasionalmente por ahí. Había sido enviado por su padre para suplir las necesidades de sus hermanos que estaban en el ejército de Saúl. Y escuchó las palabras de este filisteo. Al leer nosotros el avance de la historia, dice la Biblia que todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Pero a diferencia de la mayoría en Israel, inclusive el rey Saúl, David tomó una actitud distinta y dijo, ¿quién es este hombre para provocar a los ejércitos del Dios Altísimo?
Y había en la misma circunstancia, en el mismo peligro, en el mismo desafío, en la misma infamia de este hombre, dos respuestas completamente distintas. Por un lado, temor, gran temor, y por el otro lado, una fe confiada en la persona y la grandeza de nuestro Dios. Bueno, cuando nosotros estudiamos el tema, vemos que el problema del miedo, por un lado, es que el miedo es contagioso. Lo vemos en la nación de Israel, desde el rey hasta el último en la fila del ejército, estaban temblando de miedo. Es que el miedo se contagia. El miedo, cuando nosotros vamos hablando acerca de las cosas que nos provocan miedo, va exacerbando nuestros sentimientos y a la vez va provocando y condicionando a los que nos escuchan acerca de este miedo. Así que tenga presente esto, el miedo es contagioso. Trate de apagar las noticias en estos días. Deje de escuchar de esto de los cuales nos están informando mañana, tarde, noche tras noche. Apague las noticias porque el miedo es contagioso, ¿no? El otro problema que tenemos con el miedo es que el miedo es complicado. Yo lo escuché al hermano Mario en la apertura de la reunión diciendo no tenemos que tener miedo y yo estoy de acuerdo con Mario. Pero el problema con el miedo, que es complicado, es un sentimiento. No lo podemos manejar intelectualmente. Está más allá de nuestra voluntad de decir, bueno, ahora tengo miedo y ahora ya no tengo miedo. Por lo tanto, nos plantea a nosotros un desafío de trabajar de una manera más profunda, en el sentido de que tengo que saber cómo Dios me da las herramientas para afrontar este miedo que surge en mi corazón, en mi mente, en mis sentimientos. Pero por el otro lado, la complicación del miedo es que a veces el miedo es real y otras veces el miedo es infundado. Porque a veces nosotros tenemos miedo de cosas que realmente tienen una comprobación científica. Pero en otras oportunidades nuestros miedos son por lo que podría llegar a ser. Entonces de pronto tenemos miedo a enfermarnos y tenemos miedo a enfermarnos y ponernos grave y tenemos miedo a enfermarnos y ponernos graves y morir. Y tenemos miedo de que esta situación social se empeore para nosotros, para nuestra comunidad, para nuestra nación, para el mundo entero. Pero fíjense que no es algo que nosotros estamos viviendo totalmente, sino que estamos nosotros proyectando nuestra expectativa de lo grave que esto se podría llegar a poner. Entonces, por eso es complicado, porque nuestra mente va más allá de nuestro análisis y entonces vamos teniendo miedos que no podemos controlar en nuestro corazón, nuestro ser interior. El tercer problema con el miedo es que es causa de estrés. Y sabemos que el estrés producido por el miedo, la preocupación, la ansiedad o lo que fuere, baja las defensas del organismo. Entonces, este mismo miedo empieza a jugarnos en contra. En vez de ser un miedo saludable que nos ayuda a reaccionar y poder colocarnos a salvo del peligro, es un miedo crónico que vamos desarrollando día a día, minuto a minuto, y nos coloca en una situación de vulnerabilidad. Hace que nuestras defensas bajen y seamos proclives a tomar cualquier enfermedad, ya sea COVID-19 o cualquier otra. Porque a propósito, estamos hablando casi exclusivamente de COVID-19 en estos últimos meses, pero no es la única enfermedad, ni es el único virus, ni son los únicos síntomas que existen en nuestra humanidad caída. Pero este es el problema que enfrentamos hoy y al cual somos desafiados a poder hacerle una lucha con las herramientas de Dios. Podríamos decir que el mensaje de esta noche de parte de Dios es: no temas, confía, como lo hizo David. David no miró al gigante, sino miró al Dios que estaba detrás del gigante. Como Mario nos estaba motivando a hacer, a mirar a un Dios que es todopoderoso y es todo suficiente. Entonces, cuando nosotros vamos a ir avanzando en el estudio de la Escritura, vamos a ir descubriendo las bases que Dios nos da en su palabra para poder confiar en Él. Y cuando utilizo la palabra confiar, estoy diciendo tener fe, creerle a Dios.
Realmente la fe es el antídoto más grande que existe para derrotar el sentimiento de miedo. Por eso quiero darte las herramientas en la palabra de Dios, para no tener miedo, sino confiar. Confiar en lo que Dios dice, confiar en la palabra de Dios. Observemos en primer lugar, la primer base para nuestra confianza es la persona de Dios. Leemos en Mateo capítulo 10, versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Fíjense que en las palabras del Señor Jesús, Él está motivando a sus oyentes a no tener miedo y a no tener miedo de personas o de circunstancias que pueden afectar nuestro cuerpo. Jesucristo está trayendo a la mente de sus oyentes esta diferencia entre los valores temporales y los valores eternos, los valores terrenales y los valores celestiales. Y está llevando la atención de que hay alguien que sí deberíamos respetar y tener en temor y en temor sano de nuestro corazón. Es aquel que puede salvarnos del infierno o aquel que puede enviarnos al infierno. Es el que tiene el control de la eternidad. Ahora, fíjate que aquí el propósito del Señor Jesús no es hacernos tener miedo del infierno. Aunque, por cierto, un amigo dijo con toda razón, el infierno es una buena noticia, mientras que hay tiempo de librarnos de él. Jesucristo habló más del infierno que en cuanto al cielo en su vida terrenal, y no fue para hacernos dar miedo, sino porque Él nos ama y Él quiere librarnos de una condenación que es eterna. Por eso cuando Jesús habla con sus interlocutores en este pasaje, les anima a confiar en Él, que es todopoderoso, que tiene el universo en sus manos, que tiene las circunstancias en sus manos, que nada ocurre fuera de su control. Confiar en aquel que es el dueño de la eternidad. A propósito, ¿has confiado tu eternidad en los brazos de Jesús? Si nosotros pensamos en el miedo que nos inunda en estos días, de enfermarnos, de agravar, de morir, ¿qué viene después de la muerte? Jesús puede darnos una eternidad de gloria. La Biblia dice acerca de la muerte que no es el final ni el desastre de un ser humano, sino que es una puerta. Una puerta que nos enfrentará a nuestro Salvador y nos permitirá disfrutar de la gloria eterna en su presencia. O una puerta que nos llevará a una separación eterna de Dios. Esto es el infierno. Jesús termina este párrafo diciendo así que, por tanto, por lo que les estoy diciendo, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Ves que el propósito del Señor es que nosotros podamos entender quién es la persona que está ofreciendo salvación y vida eterna? Es el Todopoderoso, el que tiene en sus manos el tiempo y es el que es dueño de la eternidad, la no existencia de tiempo. Es nuestro Señor Jesucristo. Él es la base de una fe que vence el miedo y el terror. La segunda base que vence el miedo la encontramos en Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, así también Él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Quiero decirte que el temor a la muerte es una de las herramientas que más rédito le da a Satanás acerca de nuestra humanidad caída. Es uno de los que le da más rédito acerca de llevar personas hacia la separación eterna de Dios en el infierno, el temor a la muerte. El ser humano es capaz de dar cualquier cosa por su vida. Se lo planteó Satanás a Job. Hemos leído acerca de esto ya en el principio de la pandemia, cuando estudiábamos el libro de Job. Job tenía esta idea: todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y quiero decirte que hay gente que toma malísimas decisiones cuando está enfrentando la posibilidad de la muerte.
Es una estrategia de Satanás para desviarnos de Dios. Entonces comenzamos a buscar sustitutos de confianza. Falsos, eh, falsos dioses, dioses con minúscula. Y muchos caen allí en la hechicería, en el curanderismo, buscando prolongar un poquito más la vida, buscando conseguir un poco de bienestar en la salud. El temor a la muerte paraliza al ser humano y lo esclaviza. Si esta es tu condición en este día, quiero animarte a alzar tus ojos y pensar en la provisión que Jesús hizo para librarnos de la muerte. La Biblia dice que Él, siendo Dios, se hizo hombre y vino y se hizo hombre para hacerse cargo de nuestros pecados y de la condenación que merecen nuestros pecados. El pecado entró en el mundo por un hombre, este es Adán. Por el pecado entró la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Sin embargo, un día Jesucristo, el Dios eterno, el Dios encarnado, fue a la cruz voluntariamente para morir por nuestros pecados. Sabes que Jesús murió para que nosotros pudiéramos tener el perdón y la salvación que solamente Dios puede dar. El hecho de la muerte de cruz, de la muerte de la cruz de Cristo, es un hecho que se fundamenta en el amor de Dios para darnos a nosotros posibilidad de salvación. Pero también es un evento que se fundamenta en la justicia de Dios. El pecado debe ser castigado. Y nos dice la Escritura que Dios castigó en la propia persona de su Hijo unigénito Jesús el pecado de todos nosotros. De tal manera que a través de la obra del Señor Jesucristo, nosotros podamos recibir el perdón. La Biblia dice que Jesucristo fue evidenciado como Hijo de Dios con poder por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Él ha vencido al pecado, a la muerte, a Satanás mismo, y tiene la capacidad de salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Él hizo provisión para librarnos de la esclavitud, del temor a la muerte. Hoy puedes aferrarte de esa esperanza que solamente Jesús da, porque Él venció, Él murió y Él resucitó. La base de nuestra confianza en Él es la confianza en su persona, en su provisión, pero también tenemos la base de la perspectiva. Jesucristo le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué perspectiva distinta de la vida y de la eternidad. Y Jesús está desafiando a sus discípulos que creían en Dios para creer en la esperanza bendita del Señor Jesucristo, que hay salvación. Hay salvación. Nosotros estamos aquí en nuestra vida terrenal, no sé cuántos años, 80, 100, pero somos transitorios, la Biblia nos llama que somos como extranjeros y peregrinos. Nuestra vida aquí es pasajera. La Biblia utiliza muchas figuras para hablar de la transitoriedad de la vida. Es como el vapor, es como la neblina, es como la hierba del campo. Hoy es, mañana ya no. Pero la eternidad es por siempre. De tal manera que Jesús está hablando acerca de una eternidad de gloria, de esperanza, de salvación. Es la casa del Padre. Cuando habló con sus discípulos acerca de esto, les dijo, y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él dijo acerca de la respuesta de lo que tantas veces nos preguntamos, ¿cuál es la manera de llegar a Dios? Jesús dijo, hay un solo camino, hay una sola verdad, una sola vida.
Jesucristo dijo, yo soy. Y cada uno de nosotros tiene la posibilidad de poder tener expectativa de vida y vida eterna si se aferra a la perspectiva de Dios. Estamos aquí solo de pasada. Las circunstancias que nos rodean, a unos llega de una manera, a otros de otra. Estamos allí presionados por nuestros temores internos y por las circunstancias externas. Pero sabes que hay un Dios que está por encima de todo eso y que nos invita a pensar de que Él tiene un propósito para el aquí, para el ahora y para toda nuestra eternidad. Creed en Dios, creed también en mí. La cuarta base de nuestra victoria, de nuestra confianza sobre el miedo, es la promesa. Dice así el escritor a los Hebreos, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aquí el escritor a los Hebreos está citando un texto que aparece en Salmos capítulo 118. El salmista decía así, desde mi angustia clamé al Señor y Él respondió dándome libertad. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Entonces, en estos dos párrafos estamos viendo acerca de la promesa de un Dios que está allí, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio del peligro, en medio de la incertidumbre, en medio de nuestros miedos. Y cuando Él está allí, sabes que su luz disipa la oscuridad. Su poder disipa nuestro temor. Su provisión disipa nuestra necesidad. Sabes que esta promesa está al alcance de tu vida y la mía. Pero claro, el Señor es mi ayudador. Es una frase de carácter personal. No la puede decir cualquier persona, sino solamente aquellos que han entrado a una relación personal con Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. El Señor es mi ayudador. El Señor está conmigo. Es una frase que solamente pueden decirlo aquellas personas que se han reconciliado con Dios por medio de la fe en el Señor Jesús. Uno de los peligros más grandes que nosotros vivimos es creer esta mentira de que todo está bien con Dios. Porque no somos tan malos como nuestro semejante, porque asistimos a una iglesia y cumplimos con los ritos y las costumbres de nuestra religión, porque tenemos buenas intenciones de ayudar a otros y cuántos falsos conceptos que tenemos acerca de maneras en que estamos bien con Dios. Jesucristo le dijo a sus discípulos, nadie viene al Padre si no es por mí. Hasta que no tomes a Jesucristo como tu único Salvador, no podrás decir esta expresión del salmista que tenemos en el libro de Hebreos, el Señor es mi ayudador. Pero hoy puedes recibir a Jesucristo por la fe en tu corazón. Puedes creer que en la cruz del Calvario Él hizo provisión por tus pecados y confiando en el pago que Él hizo por ti allí en la cruz, en su muerte y su resurrección, hoy puedes recibir a Jesucristo en tu corazón. La Biblia llama esto vida eterna. Quiero avanzar un poquito porque quiero mostrarte algo acerca de esto de la vida eterna. Está aquí, en este quinto aspecto que forma la base de nuestra confianza en Dios, protección. Jesucristo dice así, mis ovejas oyen mi voz. Y aquí el que usa este pronombre personal es Jesús. Él dice, mis ovejas, él dice, oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Ves? Jesucristo está hablando de esta protección que Él da a cada persona que ha decidido creer en Él como el único y suficiente Salvador. Está a tu alcance. Está al alcance de cada ser humano. Pero quiero que mires esta protección de una manera más específica. Jesucristo dice, yo les doy vida eterna.
La vida eterna no empieza cuando llega la muerte. La Biblia habla en términos de vida y muerte como de unión o separación. De manera que el hombre está muerto espiritualmente y eso significa que está separado de Dios por causa de su pecado. Sin embargo, Jesús ofrece vida eterna. Eso es unión con Él, ahora y para siempre. La vida eterna empieza en el momento en que una persona confía en Jesucristo como su Salvador. Él lo dijo así a Nicodemo en estas palabras. Dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en el Hijo, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es en el mismo momento de creer que Dios da vida eterna al que cree en Él. Jesucristo dice, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Puedes ver allí, hay una mano. Es la mano de Jesús que dice, no hay nada ni nadie que puede sacarte de allí. Pero en esta figura que el Señor Jesús utiliza para ilustrar a sus discípulos esta protección, esta seguridad, Él dice así, mi Padre, que es mayor que todo, nos tiene en su mano y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Puedes ver estas dos manos en los versículos? Él dice, nadie los puede arrebatar de mi mano, ni nadie los puede arrebatar de las manos de mi Padre. Doble seguridad, doble protección. Quiero decirte que cuando Jesús está en tu vida, puedes tener la confianza de que nada ni nadie te puede separar de Él. La Biblia dice, ni tribulación, ni angustia, ni siquiera la vida, ni la muerte nos puede separar del amor de Dios que es para con nosotros en Cristo Jesús. Por eso es que cuando nosotros pensamos en el antídoto del miedo, del temor, encontramos de que la base por la cual nosotros podemos vencer el miedo y el temor es nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesús. Esta confianza se basa en su persona, en quién es Él. Esta confianza se basa en su provisión, lo que Él ha hecho por nosotros. Esta confianza se basa en la perspectiva de que lo mejor todavía está por venir. El cielo está delante de nosotros. Esta confianza se basa en una promesa de alguien que nunca nos dejará ni nos abandonará. Alguien que ha prometido su presencia en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Pero alguien que tiene el poder para protegernos ahora, aquí y por toda la eternidad. Sabes que este Dios es el Dios que hoy nos está llamando a confiar en Él, a creer en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Confía en el Señor Jesucristo, Él perdonará tus pecados, te limpiará de la culpa de tu pecado, entrará en tu corazón desde ahora y para siempre. Lo mejor todavía está por venir para cada uno de aquellos que han puesto su confianza en el Señor Jesús. No hay circunstancia, por más dolorosa o difícil que fuera, que pueda separarnos del amor y del cuidado, la protección que Dios ha provisto para nosotros en Cristo Jesús. Por eso en esta noche yo quiero invitarte a poder poner tu confianza en Jesús. Y quiero invitarte que en esta hora puedas llevar allí tu mente, tu corazón a Dios y decirle a Dios que reconoces tu pecado, pero que crees que Él ha muerto y ha resucitado y que recibes el perdón que Él te ofrece. Allí en tu corazón habla con Jesús y dile así, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador o pecadora, pero en esta noche creo que tú has muerto por mis pecados. Creo que has derramado tu sangre para mi perdón. Creo que te has levantado triunfante de entre los muertos. Jesús, te abro las puertas de mi corazón para que entres, me limpies. Recibo la vida eterna que tú me das. La Biblia dice que cada uno de aquellos que han confiado en Jesucristo como su único Salvador, tienen la promesa del mismo Dios que no falla. Tienen una seguridad que no se mueve. Tienen una esperanza gloriosa por delante. Yo quiero invitarte que en esta hora
puedas llevar tu situación delante de Dios, puedas llevar tus miedos delante de Dios y puedas confiar en Él, de que nada ni nadie puede arrebatarte de su mano. Que en todo momento y en toda circunstancia Él está presente, pero lo que es glorioso es que lo mejor todavía está por venir. Un día podremos encontrarnos con Él en la gloria, en el lugar donde ya no hay más llanto, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay clamor, no hay noche, no hay pecado. Que Dios te bendiga y que en esta hora pongas tu fe en el único y suficiente Salvador. Que Dios te bendiga.